petit comité, pero es un placer recibir a Concha Gil, que hoy nos va a presentar su libro, y Udumbara, su nuevo poemario, acompañado de Cristóbal Ponce de León, que ya lo tuvimos aquí presentando también su libro el mes pasado, y fue un placer. Van a hablar un poquito de Concha entre ellos, nos la va a presentar, nos va a presentar su persona, nos va a presentar su carrera como escritora, y luego pues nos ofrecerán un pequeño recital, como hicieron ya la otra vez. Conocéis ya la librería, sabéis que somos centro cultural y social, nos dedicamos a las presentaciones de libros, a las conferencias y todo lo que podamos meter dentro del aforo, porque mañana, por ejemplo, tenemos una obra de teatro de una adaptación de Fernando Quiñones, de Noroeste, que por suerte ya están todas las plazas cubiertas, tanto que el 3 de mayo volvemos a repetir, por si alguien está interesado, que luego ya lo podemos mandar el WhatsApp. Sabéis que podéis seguirnos por el Facebook, por Instagram o por la lista de difusión que tenemos, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo ya con Concha, con Cristóbal y Udumbara. Muchas gracias, Concha. Gracias. A ti, Concha. A ti. Bueno, pues buenas tardes. Voy a presentar a Concha. Quiero hacer una presentación. La he presentado unas cuantas veces, por suerte. Ha sido siempre un honor para mí. Pero quiero hacer una presentación un poco diferente. Quiero que conozcáis a Concha por su poesía, por cómo escribe. Más que contar cosas de ella, que también voy a hacerlo, por cómo la percibimos y cómo la perciben las personas que la rodean, escritores y me refiero, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, así es como Concha se presenta en Tere Sere Eserte. Ella se presenta de esta manera en la solapa del libro, ¿vale? Dice: fue adentro de la borrasca, lluvia torrencial, relámpagos tan azules que los cielos se sobrevenían en su anticipación de truenos retumbantes. Era lo que Júpiter otorgaba aquel 13 de diciembre, a mediados del siglo XX, a quien nació muerta a la luz de un quinqué, en el barrio de Cantarranas, en Carrión de los Céspedes. Y fue así, tras un complicado y agotador episodio, que la vida, Concha, lloró. Pues así es como ella se muestra en su primer libro, que es este es el primer libro que edita Concha. Y ella se muestra en este libro como ella recuerda que vino al mundo, como ella le han contado que vino al mundo, en esa noche de relámpagos y truenos. Y así se presenta ella, de esta manera poética, ¿vale? Voy a ponerme las gafas porque ya sí las necesito. ¿Cómo la percibimos a Concha? Yo conozco a Concha a través de un amigo, de un escritor, que es Manolo Moya. Y Manolo Moya es la conexión entre Concha y yo en realidad, porque yo conozco a Manolo Moya de hace muchísimos años, ella también. Y al reunirnos con él en alguna que otro encuentro, coincidimos los dos por primera vez, es donde nos vimos, en Birra y Estrella, quiero recordar, en el Bosque de las Letras, quiero recordar también una de las veces. Yo creo que fue la primera, en el Bosque de las Letras. Y ahí es donde Concha y yo nos conocemos, donde Concha y yo intercambiamos libros, intercambiamos pareceres, y ahí es donde empezamos a conectar, ¿vale? Entonces, quería leeros del prólogo del libro este, de Tere Sere Eserte. Es un título difícil, lo reconozco, pero quería leeros parte del prólogo que le escribió Manolo Moya a nuestra amiga Concha, ¿vale? Dice Manolo Moya en este prólogo:
que yo comparto totalmente y que no voy a hacer algo diferente porque es que Manolo aquí lo borda. Conozco a Concha desde hace unos cuantos años y siempre me sentí no solo conmovido, sino nombrado por sus poemas y por su presencia. ¿Qué podría decir de ella sino que es un ser entrañable, de una espiritualidad oferente, de una modestia que raya lo increíble, que pasa aquí, que pasa casi sin hacer ruido, como esas brisas que llegan del mar y dejan en las ventanas y en la hierba unas leves gotas, un temblor húmedo y siempre tonificante. Pero esta conmoción ante Concha no es un asunto personal. Todos cuanto la conocemos, todos cuanto la hemos oído recitar sus versos, creemos haber asistido a una experiencia de transformación. La menuda Concha, la tímida Concha, la humilde Concha se hace tierra, raíz honda, mientras recita con esa voz entrecortada y de una conmovedora levedad. Leídos en la oscuridad bajo las estrellas, sus poemas tienen algo de letanías llegadas de un reino oculto y nuestro, como si reverberaran de la misma tierra, como si acompañaran al crepitar del fuego, como si recogieran la vibración del agua y la sutileza del aire. Ciertamente, uno no consigue penetrar todo ese magma simbólico que Concha nos plantea porque en él hay mucho de memoria y de proceso personal, pero siempre hay algo en esos versos que te sacude, que te espolea, que te envuelve como un sudario que ni siquiera tú sabías que existiese en ti. Hay tanta emoción en esos versos, tanta vida ardiendo, tanto misticismo en suma. En esos versos declamados con una voz débil, casi susurrante, se refugia el dolor, pero también una sed inconmensurable, un abisal silencio de siglos. Yo creo que esto define muy bien a lo que es la persona y a la poeta. Y Manolo le cae muy mal. Y después lo que no grabé lo que... Bueno, me encantaría que alguien dijera nada más que la décima parte que dice eso. Me encantaría que hubiese alguien que dijera algo sobre mí. Bueno, pues este libro es el primero que editó Concha. Es un libro que yo creo que es muy necesario para ella porque de alguna manera es como un balón de oxígeno. Es como cuando alguien necesita salir a la superficie y se agarra a algo que la lleva para arriba, que la empuja. Creo que es un poemario importantísimo. Su segundo libro lo tenemos aquí, Te he esperado, en su segundo libro. Un libro que me sorprendió muchísimo porque en este libro Concha como que vuelve un poco atrás en el tiempo y hace un libro bastante menos místico, menos simbólico que su primer libro, un libro mucho más sencillo, más fácil de digerir y muy lírico. Quiero leeros aquí un poema para que os hagáis una idea de que es el poema que más me gusta. Me gustan todos, pero este especialmente. Te he esperado, como quien espera lo que no tiene, como quien revienta juegos de infancia y recoge caracolas y cromos y junta años y días para devolverlos a esos almanaques vencidos desde hace tanto tiempo que ya son memoria. Te he esperado con el corazón hecho simiente, desde el silencio intacto de las cosas, en la viva letra de los libros, con violetas y jazmines agonizantes entre el pelo, en los labios, viendo pasar los trenes. Te he esperado en todos los besos que di y en esos que no daré nunca, en las azucenas mojadas por tantas auroras, en los paisajes blancos de nieve o de sal, en las desplegadas aventuras juveniles, en el misterio de las rosas, en la brillantez de la piel humana. Sigue el poema, pero no voy a seguir porque no quiero... Es para que tengáis una ligera idea de lo que es este libro, ¿vale?
Es una poesía, ya os digo, clara, diáfana y muy penetrante. Y para terminar mi presentación, he hecho con versos de estos dos libros, he hecho un collage que le quiero dedicar a ella, con sus versos. Todo lo que voy a leer ahora son versos suyos, ¿vale? Y yo he montado esto para presentarla. Que yo creo que he ido escogiendo versos que me van hablando de ella perfectamente. Sé lo que quiere decir en esos versos. Hice una pregunta. Yo era un reino y preguntaba, ¿dónde el manantial y la luz del presente, las yeguas paridas, los restallantes oboes en la densa niebla otoñal, el perfecto desorden de las hojas en quejumbre, la fuga del pájaro entre las rayas de la lluvia? Yo era una pregunta, un penacho de niebla en las crestas huidas o en el cauce de ese río orillado por tiernos esqueletos, una brigna casi de lo que es llamado el tránsito. Guijarro fui de remotos senderos, polvo, desmemoria. Un horizonte de aullido se acerca desde los eternos bosques calcinados hasta el humilde brezal, y entre luz y luz, entre sombra y sombra, mi gesto desaparece. Ni siquiera el río que corre hacia el norte albergó alguna vez en su tersura los astros que refleja. Todo es tránsito, piensa. La memoria, tierra caliza, acompaña ahora, sojuzga la gota del grifo del fregadero, metrónomo de líquida eternidad, y llora en su silencio de refugio, y le crujen como cañas los huesos, y le marcan la piel los días, esas tarántulas enormes, angostadas en el alucinado suceder que la despoja. Los granos de arroz sobre el descolorido mantel parecen siglos, letras, raíz, semilla, levadura del logos, pan del hombre para los hombres, lengua humana de dioses escrita en inmortales océanos de papel. Terrena sustancia, lo que ningún oído humano ha escuchado o ningún ojo ha visto, presentida flor de Udumbara. Instante que nos nombra y nos aguarda de nosotros, en el que tú y yo vencimos a la muerte. Es el recuerdo un perro llamado dolor, el que enceguecido, irisado y triste vaga por las playas del mundo, el que muerde desorientado y rabioso, el que escarba en nuestros nombres. Yo he visto mi rostro sin mí, la máscara caída, derrotada, alcaravanes crepuscularios, picotear la piel sin nadie. ¡Qué bueno! Cabe más sentimiento. Qué bonito. Cabe más sentimiento. ¿Ese eres tú? en ese relato. ¿Ese eres tú? ¿Eres tú, cariño? Yo no esperaba esto, yo me emociono muchísimo. Muchas gracias, Cristóbal. Eres tú. No te queda para menor Discúlpenme, duda. pero No, ¿qué va? no me lo esperaba. Y gracias. A mí me cuesta mucho hablar en público porque soy tímida y con la edad que tengo ya esto no tiene cura, no. La terapia no funciona. Entonces, pero sí quiero agradecer a las personas que están ahora mismo aquí, que hayan tenido la deferencia de acercarse y de acompañarnos este rato en este lugar que yo creo que es un maravilloso rincón acogedor, te dan la bienvenida y bueno, donde creo que las energías, aún sin querer, se vuelven positivas.
voy a dar comienzo en plan lectura a mi presentación, si me lo permiten. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra amable presencia, por tomaros la molestia de venir hasta aquí y acompañarnos en esta primaveral tarde de abril. Gracias igualmente a Carmen y a Jesús por abrirnos las puertas de su acogedora librotaberna, la librería, en este distrito de Montequinto, en Dos Hermanas, para que yo presente mi último poemario, Udumbara. Y gracias de corazón a ti, querido amigo Cristóbal, por haber sido hilo conductor vibrante de Cometa y señalar el rumbo hacia este acogedor rincón lleno de libros e ilusiones, donde, como una ligera y encantada volatería, espero brille, todavía inocente, aún en toda su complejidad, la literatura. Y aquí estamos, Cristóbal Ponce de León, el muy sensible y gran poeta onubense y una servidora, junto a todos vosotros y vosotras, solo 2 meses después de presentarle yo a él con su poemario Fragmentos y él ahora a mí con Udumbara, agradeciéndole de corazón todas las veces que haga falta el intimismo y el cariño que ha puesto en sus palabras, y no sabía lo que traía, junto a su presencia y apoyo, tan humano todo él, que sobra decir el bien que nos hace en general. A veces, por algún tipo de suerte, esta jamás casual, sino causal, o por ganada vislumbre, cultivamos la apuesta por los libros y surge el envite de la interrelación con ellos, resultando ser a través de un libro, como aquel viejito cuento que me regaló mi abuelo y que fue mi primer libro, aunque ya tenía los antiguos misales de mi abuela todos trasteados e incluso garabateados, pues como digo, fue ese cuento titulado Las marionetas en el que se me reveló la grafía por primera vez. Es decir, que yo presintiera ya desde algún atisbo de tierna conciencia de que allí había algo a descifrar. Ello en esos animalitos que para mí eran en el momento las letras, insectos en interminable procesión que a mis 2 o 3 años yo seguía sobre la página abierta, deslizando mis pequeños dedos, 10 Adanes universos, recorriendo ansiosos el papel e inventándome mi propia historia. Leí sin leer. Viniendo a ser, como decía, que es a través de un libro que podemos toparnos de frente con nosotros mismos, y esto a cualquier edad, convirtiéndonos de repente en instantáneos protagonistas de un derrame de pensamientos y emociones, entresijos que tan fácil deriva en complejas experiencias y que tantas veces tiene su origen y desarrollo, su espectacular proyección en unas páginas escritas. Por lo que escribir un libro, un buen libro, me digo, ha de partir ante todo de la humildad y del agradecimiento, de la honestidad y de la responsabilidad, de saber si somos dignos de dirigirnos al otro a través de nuestra creación y que ésta se realice como un voluntarioso acto sagrado. Una verdadera entrega de sí, si es que de base somos instrumento válido. Lo soy yo. Me hago muchas preguntas al respecto y también de cómo interactuamos los seres humanos, porque intuyo, sé que en nuestra intención va implícita esa capacidad innata que tenemos de construir buenos o malos mundos, aunque sí, y ya entendemos que todo es relativo, pero ineludiblemente nuestros pensamientos se materializan y hemos de ser muy conscientes de ello, ya que la palabra es germen de creación, maná de profundos, delicados, determinantes entramados y estructuras. El poemario que hoy tengo el placer de presentaros tiene su origen en breves anotaciones tomadas en muy distintos momentos y lugares y recogidas en una pequeña libreta que siempre llevo conmigo. Libreta que renuevo según voy colmándola de esos diminutos seres vivos que son las letras, signos que un día descubres como tal, su sentido, y que intentas aprehender a través de un léxico, el que sigues ya con fervor a lo largo de toda una vida,
advirtiendo cómo la palabra crea mundos en los que vives y mueres y en los que vuelves a alzarte como ave fénix en su naturaleza más literaria. Así, este poemario, como la misma flor de Udumbara, que solo florece cada 3000 años, y de la que oí hablar por primera vez a mi muy respetado y amado Tai, el extraordinario monje zen Thich Nhat Hanh, es en sí una verdadera rareza, incluso una extravagancia, lograda a base de un venir a darse las condiciones necesarias para que lo que estaba oculto y disperso en el tiempo y en el espacio, esas dos ilusoriedades de tan evidente realidad convencional, se manifieste, converja y se agrupe como una supuesta miscelánea, ya que en su trabajado equilibrio por acoger cada elemento en su más íntimo tono y ritmo poético, Udumbara se homogeniza en su heterogeneidad. Es decir, que las causalidades que conforman su sustancia y su corpus, solo por quedar así reunidas, revierten en armonía dentro de las posibles disonancias o el caos que pudiera derivarse de tal atrevimiento junto a la mezcla de modelos expresivos alto vanguardistas. Udumbara está estructurado en 7 bloques en los que intento que sus respectivos contenidos, desde los giros más abstractos y surrealistas hasta las más convencionales expresiones lineales, pasando por la cercana prosa poética, conformen un avenido correlado, al menos en su inspirado trasfondo, y que viene a ser mi propia experiencia creativa. Estos 7 bloques son: 1. De lo indecible y el intento de dejar testimonio escrito. 2. La arcilla animada. 3. Del mundano, caída en la carne. 4. La argolla del tiempo, igual pensamiento lineal. 5. Delirio del imaginario. 6. Lucidez de la locura. 7. Vibración. Es un querer mostrar diferentes secuencias experienciales, su manifestación y su decir, aflorando desde el subconsciente al estado consciente a través del lenguaje, usando y ajustando este a esos mismos y distintos niveles de conciencia. Y me pregunto si puede hacer esto la poesía. Cualquier logro al respecto, por muy pequeño que fuera, y de haberlo, de este poemario ha requerido de mí una verdadera entrega y una más que atenta dedicación, así como su creación me ha procurado un profundísimo gozo y un inexcusable aprendizaje, sintiendo a veces recibir durante su proceso de gestación algo semejante a esos guijarros de luz que, desde las hojas estremecidas de un centenario eucalipto, caen sobre las páginas abiertas del libro que lees, sentada bajo la imponente sombra de sus largas y cuasi perennes ramas. Viniéndome así por ello a la memoria el incomparable maestro Jorge Luis Borges, cuando dice que un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el ser destinado a su símbolo. Espero, queridas y queridos, que ahí entre vosotros y vosotras se encuentre ese lector-lectora, ese pájaro de desván a quien está dedicado Udumbara, y sienta suficiente curiosidad como para interesarse y así acercarse a esta tangible, quizás originalidad que hoy os ofrezco. Fue tal día como hoy, 26 de abril, hace 33 años, que yo enterraba a mi padre. Ya sabemos que estas íntimas y sentidas experiencias jamás se olvidan, así que es a mi padre a quien dedico hoy muy especialmente la presentación de mi poemario Udumbara. Muchas gracias. Este es volador, ¿no? Es volador, este es... No, ¿qué se implica? ¿Se implica en el acto? ¿Vas a recitar lo de eso ya? No, no. Ah, vale. Como ayer, Bueno, vamos a recitar unos cuantos poemas del libro de Udumbara y ya Concha manda.
No, yo me dejo hacer y ni quiero que me hieran ni quiero herir. Bueno, pues como no le he dicho, pero bueno, Udumbara lleva una sola cita al principio, mitad es de autoría propia y mitad es de Khalil Gibran. Muerto el sol, un puñado de pájaros, negra tiza, entropía de unos cuervos que cabrillean en el horizonte, surcan el vacío. Esta hora, en la que caen todas las máscaras, las 7 máscaras modeladas y usadas en 7 vidas. Así fue como me volví loco, y he hallado libertad y salvación en mi locura. La libertad de estar solo y a salvo de ser comprendido, porque aquellos que nos comprenden esclavizan algo nuestro. Perteneciente al primer bloque de lo indecible y el intento de dejar el testimonio escrito, yo creo que esto ya dice algo de cómo intentar expresar esos estadios, esas fases del subconsciente y llevarlo al lenguaje. A veces resulta muy difícil y quizás de ahí la abstracción de algunos poemas. Pero yo creo que el intento mayor que yo tengo sin darme cuenta, o al menos inconscientemente, es que haya algo de despertar, un algo, aunque no se entienda del todo, pero que haya algo. Ver el tierno rizoma asomar por la oscura grieta en proyección vana. Después, y ya no sé cuánto, tiempo, y fue el viaje. Aunque y hasta ser nudo de los centenarios castaños, danza terral de sus sombras, transcurrió la falacia del instante. Sí, yo también participé desde el sin tiempo innombrable de los muchos sacrificios. La luna dentro del agua del cubo del pozo gime, tiembla, chapotea. Paré mi rostro, cuando el aire vino a ser una extraña conjetura. Un marecito de algo, aquel promontorio desde el que partió mi huella, unas aves, el silencio como si comenzara a existir, la conjetura del ¿cuándo? Esa gaviota, estallido contra el añil del día, sombra que cae como pañuelo sobre la cuarteada grega de mi faz. Quizás un marecito, bajo el párpado que fulge un instante en el coro de la vida. Atlántico, habrá sempiternas, arcanas mareas, Atlántico alzado en ondulante escorzo. Existirá esa luz, tal vez astillada de ultramarinas lanzas cegadoras, y el ave como un pañuelo y su adiós que cruza sin fecha. Habrá, posiblemente ha de haber eso, y en ello el vacío que disipa toda señal, y no es locura, red deshilachada sobre las rítmicas olas, y unos caballos que hacen sombra en el mar. Y esa, la única a la que me asomo, eternidad y un día. Por sobre el océano, luminosa, blandas, tibias aves, insomnes, planean adentro de la luz. Infinito escapulario. Y la luz no las nombra, las reconoce.
La tormenta de barro enfanga la tiara de los linderos, los vastos tapices de mieses. La lluvia, del color de la carne, arremete y licúa el hondo atardecer, en el que vuelan las aves, perladas de líquido presente, como si nunca fueran a morir. Oigo al pájaro carpintero en su instantánea sequedad bradar la corteza del árbol. Incesante repetición, eterno retorno de lo efímero. El piar, acaso, del ave en el árbol que deviene. Como un puñadito de carbón, el mirlo sobre la tapia. Un nido de pájaros carboneros en la brecha de la ventana. Un gato al amanecer y al acecho. Tensa la neblinosa abertura. Una monja budista cruza e ilumina fugaz la cuadratura del círculo. La montaña y tras ella el mar, enmarcados en el prístino, desvencijado ventanuco. Contemplación dentro, fuera del marco, que desaparece. Abstracción. Un mapa de sal. Un cordón de huellas conduce hasta el remoto faro. Flujo y reflujo de las aguas. Alguien me observa desde las márgenes en movimiento. Los relojes de arena se inundan de todas las luces. El envite de olas borra señales, fechas y ficciones. Cualquier pisada. Miriadas de budas se encienden de pronto en la punta de un cabello. Carta náutica. No es visible al ojo humano el mapa de sal. Sí, la huella ahumada, viva de alguien, de repente echa espuma en la húmeda tirantez de la orilla. Estela de quien regresa o camina hacia el faro, turbio de soledad, eterno en su confín. Jinetea el mar, líquida urdimbre que borra los pasos y los nombres de arena. Aquí me desnudo y lavo mi cuerpo, en este estallar de latidos de olas de leche en bramante clamor. Encallada hay una barca, solo esta barca con su charco de gaviotas. La vieja aurora y el viejo crepúsculo, o es la eternidad, ese parpadeo. El llorar a intervalos de la lluvia sobre las insondables aguas y unos remotos buques ambarinos por la cornisa de la memoria, o estas insistentes sirenas tan melancólicas como los humildes pesqueros con sus diminutos camarotes encendidos con luz de gas y sus almatreros de brillantes impermeables recogiendo las viejas redes allá en el rizado horizonte por el que se deslizan transatlántico como descomunales teas, fugaz modo de la realidad o del inquietante reflejo. Aquí mi aguaje. Llega como un gimiente de antes de todas las cosas, y así todas las cosas puede traer con él, como ese reloj con la hora cegada por la luz, o las exóticas mariposas de barro que chispean humildes para los ciegos del día. El dolor, la más límpida y más intensa sustancia del mundo, lacerante áncora a desanclar, o latinero del mediodía, hora sin sombra, salta.
quería hacerte una pregunta, Concha, sobre este primer de lo indecible, que es ese que te escucha muchas veces, que te consideras un mero instrumento, que no te consideras, cuando te digo poeta y lo más aprendí de poeta, y ni siquiera aprendí de poeta, mero instrumento. ¿Por qué no nos explica un poco ese sentimiento tuyo que me transmites a mí? Siempre me he sentido instrumento en todos los aspectos, instrumento consciente, como todo, instrumento en el sentido más pensando que la vida es bondadosa con nosotros. En cuanto a la literatura, Dios me considero aprendiza del oficio de escribir y siempre me sentiré así, aprendiza del oficio de escribir. Y en cuanto a instrumento es porque creo que aunque ahora mismo haya aquí un cuerpo, haya una mente, que me llame Concha, pero que la vida no es una cosa individual, la vida es múltiple, es plural, entonces es una manifestación de la vida en cada uno, hagamos lo que hagamos. Por tanto, es un instrumento como un servicio a la misma vida. No sé si es Sí, me has contestado. Vamos a ir. En el sol de la tarde se quemaron mis pupilas y mis dudas. Ya no me defiendo. Ahora vengan los alcaravanes con sus amarillos, grandes ojos cuasi humanos, y picoteen, escarben en mis venas y en mis llagas, y ya anochecido depositen sus calientes excrementos en esta vida mía, instante en el que definitivamente abandono el tablero de ajedrez. Muerta está la palabra en la noche en que se ausenta el minutero. Yace mi voz sobre el rastrojo. Descalzos, mis pies estrujan amapolas azabaches. Aquí y ahora, hundo mi huella y mi lágrima, tierra sagrada de mis ancestros, en la que todos los girasoles han sido decapitados. Extraños que lloran a extraños, muertos que entierran a sus muertos. No vendrán sangre de cebolla a dejar su urdimbre de pálidas venas. No llegarán más criaturas, porque ahora es la verdadera medida del tiempo, su rupa de polvo. Entre tanto, los pájaros vuelan como si nunca fuesen a morir. ¿Existen algunas razones o solo conjeturas, alguna esperanza de haber estado allí, donde los engendros y fueron llamados hombres? Hoy salto sobre charcos embarrados que salpican mi corazón. El beso que doy a la humilde calavera de mi madre me sostiene en el día, yo que no nací en mis hijos. Aquí hay una cita del siguiente poema que voy a leer. Dice: mi palabra al contraluz como papel de fumar. Observo y observaréis en la poesía de Concha mucha densidad, dice mucho con pocas palabras. Las venas de las gaviotas, filosas, delicadas galerías bullentes, rojos malecitos, entre azules insólitos, enfrentados o abultados, todo de nadie al fin. El gato, solitario trapecista, escala un gigantesco y rumbroso ancla. Crece la marea,
acerca lejanos horizontes, lamentaciones y pupilas de sal como la pez. Un pacífico huracán de sílabas gesticula, silencioso, desde las barquitas que chasquean a la altura de un parpadeo. Como dinosaurios descuartizados, rocas esparcidas, porosas, ostioneras. Alguien contempla y llora y sabe que valer la pena es estar sin paliativos a la altura del propio dolor. Y todo antes de partir. La lágrima sobre la mesa escritorio, un grito. No es de día ni es de noche, no hay dónde ir ni a dónde regresar. Graznidos de extrañas aves cuelgan del universo, intemperie de quien se extravió. Solitaria gota de llanto que guarda todos los mapas y se reconoce, perdida, en su resplandeciente instante de mendicidad. Hay variaciones. Ahí, donde el sol en su cenit hace del barco un diminuto punto. Riesgo será el oscurecer, travesía de la memoria en la que rielan viejas iniciales. Cuando miras los cóncavos espejos a través de los que, velados, se asoman antiguos rostros. Y surge esa líquida escombrera, chorreón dolorido, linfa del alma y alta mar. Lágrima que corre hacia adentro y gimes hasta querer escupir todos los nombres. Así, porque te tragaste un silabario de recuerdos y calientes solsticios enhebrados por olas de secreta hermosura. En el vaso de vino, las agujas de luz barran el verbo, el tuyo. Ahí, donde el temporal hace de la barca una tragedia, un naufragio que en la distancia del olvido es mortal riesgo. Ahí, y es cuando te descubres en los cristales donde orina el óxido, tan sucios y distantes en la cercanía, que el azogue oculta ángulos y facciones mudas. Anochezca entonces en alta mar, y tú veas cómo se defiende la vida de la vida en su latido, cómo en cada hundimiento pierdes el nombre, la tibieza de la sangre, el amor, los enseres del amor, y gritas y aullas, y es tan extraño que beberás del hondo salobre de esa funesta madrugada como si la última, y ni una sola gota se te resistirá. Tanto duele. Ahí, donde el ojo del huracán hace de la embarcación un infortunio, esquiva es la imagen en la lejanía, pespunte en cresta de oleaje que teje su desgracia. Cuando me miras desde dentro de la profunda borrasca y las sucias mareas, salitre que se expande por la helada luna de los espejos, y eso que intuye y acaba siendo cualquier cosa sin ser jamás salvación ni esperanza. Ver cómo lucha la vida frente al zozobrar que pierde sus enseres, lo que fuera rojas venas y cuajo de amor, y gritas y aullas, y es tan extraño hasta sorber la pútrida salmuera de la interminable noche y que ni una sola de sus sombras, esos inquisitivos fantasmas, se te resista. Este poema que hemos leído de ahí, junto con otros de la arcilla animada, este pertenece al bloque del Mundar, Caída en la carne. Para mí es ese proceso por el mundo de nacer, incluso de nos enamoramos, tenemos hijos, yo no los he tenido, y es ese discurrir en el que defendemos de esa manera a veces tan poco acertada el nombre y los apellidos, creyendo que ese es el verdadero ser, el ser profundo, y eso es, digamos, un constructo psicológico, es ese yo
que es práctico, pero que no es del todo real. Entonces hemos estado en De lo indecible y el intento de dejar testimonio escrito, La arcilla animada, Del mundar, Caída en la carne, y este poema, estos dos que vamos a leer, pertenece al delirio del imaginario. Es un poco ya entrar más a fondo en lo abstracto, si es que no hemos centrado, que creo que sí. Aquí me gustaría que nos comentara, porque aparece con mucha fuerza Juan Gelman, precisamente le dedica varios poemas y aparece también como protagonista en otro. Entonces, te conmovió realmente este hombre, ¿no? Bueno, Juan Gelman fue un poeta argentino en que en plena dictadura de un tal, creo que era Videla, él tuvo que exiliarse a México, una dictadura militar. Su hijo desapareció, su nuera iba embarazada y él después se dedicó pues, a padecer la muerte, hubo de padecer la desaparición y asesinato de su hijo. Y luego él su vida pues la dedicó a buscar a ese nieto, esa nieta que finalmente encontró y que creo que se llama Andrea. Cuando yo descubro a Juan Gelman, yo no sé nada de ese tipo, no sé nada de su política, no sé nada, pero yo sí me doy cuenta de que en esa magnífica forma que él tiene de utilizar el lenguaje, de cómo voltea, de cómo incluso tiene un pelín de surrealismo, mucha metafísica, ahí yo descubro una pena muy, muy honda. Entonces yo siempre lo he dicho que él escribía con sangre. Juan Gelman, Crisol. Y te lo dedico a ti, Juan Gelman. Por supuesto. Callado está el corazón, que no mudo ni un tanto dormido. Entre todos, a ti te elijo, Gelman, quien de por sí abarcó y bien su sino, el que de tan bastante y sobrado cumpliste, en claro valer la pena. Aflicción de escapulario, tu hijo, el que clavado a tus ojos, así de cerquita, se te revolvía, abatido ángel, desde el hormiguero del pecho, espectral funambulista de la no resignación, memoria del todo presente, casi impúdica, de tanto rebosarte la impotencia ante su luz, de tanta visita del ausente, como decías y atestiguabas. Enjambrado, comestible el agrio de tu dolor, el que tan turbio y manchado por los hechos y los periódicos, con la idea, esa carcoma, devorándote los días, creando agujeros, oscuras noches de astros exiliados, y un gorrión por sombrero, tú, que siempre ibas de frente y te paseabas, amargo y refulgido, por los andamios de la dignidad. Y ha vuelto ave de crepúsculo, contraluz de todo, por la resaca de los atardeceres, esos tan encarnados, en los que la gran marea de cuerpos eran los desaparecidos y las olas sin retorno. Las gotas de sangre de tu corazón, granada abierta del mundar, echan fuera errores y vicios del hombre, sus matanzas. Y quizás, ya habiendo perdonado, quién sabe hasta dónde a veces la bondad redentora, remontas en vuelo de hombre fénix, fe de quien descreído contempla colosales adioses, y aún llorándote tanto, tanto en los adentros, las ausencias como clavos, no cesa tu florecer. Bueno muy a Juan Gelman, meta mano el sol en el agua. Esto es muy bueno, digo. Y él, Juan, revienta sus ojos contra el asalto de mi voz. Escéptico, incendiadas las órbitas del todo solitario bonaerense, encharcado en arrugas, añosos surcos junto al rostro de palabras
caminitos crepusculares que le bajan y le suben como pliegues de crisantemo hasta la comisura del idioma para mostrarme la gran tristeza desensoberbecida cuando me allego al saco, chaleco, jersey enorme, tan enorme que lo devuelve engrandecido al empequeñecerlo, el que lo enjuga y lo enjuaga, trillado queda con la tirilla del camisón, con lo que pudiera ser desabrochado, libre el viejito cuello de quien tan vivido vive. Y así, observándome, duende desde la fotografía, sentencia, bueno muy, y sale Hellman, y no vuelve ya, jamás, al libro. Bien, pues estos dos siguientes, yo no sé si están muy cansados, muy cansadas, ya entran en una dinámica bastante surrealista. Yo solamente les dejo que se lleven llevar por las imágenes, si les parece bien. Y bueno, En este caso, Concha, sí. están más con la teoría de ¿cómo era? Bueno, No dice que el poema no debe de explicarse, ¿no? claro, sí, El poema debe de sentirse y Pérez. entramos en un terreno de sentir, que el arte, de sensaciones. que el arte no se, es que lo tengo ahí al Sí. principio, que el arte no se explicaba, que ni siquiera en ocasiones habría de razonarse. Y bueno, pues eso, un buchito de agua. Ese buchito de agua. Se lo voy a dedicar a esa cosa tan preciosa, esa cosita que está por ahí, que no sé, pero ¿cómo se llama? Dingo. ¿Dingo? Pues para Dingo. Dingo. ¡Ay! ¡Hola! Guapo. Ese buchito de agua, transparencia encendida del labio a la sangre, pues cayó torrencial la lluvia e hizo y deshizo los bordes del aire y de la luz. Entabló diálogo de prolijas señales con los alzados gorriones, tránsito, presente y fugitivo, peso falaz de cada criatura, danza de las innúmeras rayas de agua que caen y se entrecruzan por los días y los días. Las estaciones naturales fenecen, pero yo veo crecer la hierba en un suspiro, el parpadear del corzo bajo la excelsa comba solar, las hormigas y sus secretos laberintos, el agua empapar los centros terrales, o ese crear burbujas púrpuras en las estremecidas entrañas parturientas. Boda líquida, humilde gota de rocío en el remoto pico de una garza, transparente exaltación de universos corpóreos, sed de quien bebió de las fuentes, los acuíferos, surtidores, cántaros, olvidadas vasijas de cristal verdirrojo o entartésicas cráteras de ocre arcilla. Arco iris, el rayo de sol hoy, adentro de un cotidiano vaso de agua. Las criaturas saben del rumiante estallido que encubre y guarda la memoria, de la verdad del movimiento escrito en la piedra, de la pisada que nace visible y del rostro polvoriento de los siglos, de ese lugar remoto que un día será hallado. Subterránea corriente, verbo en íntimo latir, que destella y no es metal, sino delta hacia los océanos todos, presente en un buchito de agua que bebe un ser humano, el que comienza a ser como si ahora mismo, y sabe que se tragó el cosmos. Miscelánea, recorrido del leopardo que, sigiloso, ama un pecho. El soñador es devorado o despierta. Duna soy, quizás un arrecife, e ir al encuentro de la hora tras el débil candil que me atestigua. El
En la bohemia altura, las olas abajo hacen añicos el tiempo. Mi voz delirante restalla y se pierde. Sobre la alta cima, en la que también pisa el monje tibetano con sus piernas de bambú, se perfila un rosario de mantras y este cráter eco en la tierra sin fin. Miscelánea. Las barcas de una en una, carcomidas por el salitre, su real y majestuosa podredumbre, con los vientres rebosantes de hijos de la mar, ahogados por el aire, el desvaído sudario del pescador demente, sus ojos de lagarto en el rostro cetrino, con la deshilachada red echada al hombro, reliada a los brazos, a cada gesto. La desfigurante viruela, maldad que pica la faz del mundo y es libertinaje. Miscelánea. El espanto de quien sueña un tren anónimo por la lejana cordillera, el chirriar de ruedas sobre los secos raíles, antípodas del ronco parpadeo del mar, de sus blancas orillas, calas tan solitarias, consoladoras. El viejo satélite y su pálido encantamiento cuando la magra geografía de una piel es ensartada por las agujas de luz de un doméstico satén a través de las noches y las noches. Miscelánea, el agua de lluvia sobre el ciruelo en otoño, la hojarasca que se pudre bajo los puentes, y ese zarzal en el que se enredan los cascajos de luna, mientras los hombres urgen su pensamiento con penitente ceniza tan ancestral que se vuelve gota de sangre en las frentes perfumadas. Al cabo, todo es esquirla, desaparece. De pronto, los libros tan viejos y más miscelánea como esta locura. Sí, ahora, Carmen, cuando quieras, hace un barrio. Ahora, este último poema se titula El perseguidor, y El perseguidor es un relato de Julio Cortázar. Es uno de sus mejores relatos, al menos para mí. Y él ese relato lo dedica al saxofonista Charlie Parker, porque a Julio, al gran Julio, al amado Julio, por tanto, es importante, le gustaba mucho también la música. Entonces, este es un poema de muy largo aliento, eran 5 versos, pero se ha convertido en varias páginas. El poema fue pidiendo, se fue haciendo y cobró vida propia. Es también un humilde homenaje al jazz y está dedicado a Julio Cortázar, a Charlie Parker y a Mircea Cartarescu, un escritor rumano que tuve la suerte de conocer, porque ni a Charlie Parker ni a Cortázar, claro, ya lo he podido conocer, a no ser a través de su música y de su literatura, pero a Mircea sí. Y bueno, es a ellos tres, a todos vosotros, a todas vosotras. Uy, mira, a él también. Y a Dingo, y a Dingo. Y a Dingo. El perseguidor. Adentro de la bruma, de la angosta y sucia taberna, supo que iluminarse era morir. Esa intemperie. Esto lo estoy tocando mañana. Y escupió Charlie Parker islitas de saliva o abstraídos Yarber, airándose a cámara lenta sobre el mugriento enlosado. Generaciones y arrastrar, arrastrar y arrastrar, zalear, los pies engolfados en el son, carne, brotar de las escalas y caprichosos, balbucientes ipsilon, intrarritmos de células trinitarias que estallan, el sudar muy negro, muy, charol, el desvivirse tan vivido.
El que gestábase, saltaba y ensartábase en el compás, el que aullaba contralto mineral de saxofón salvaje, el que ascendía con tal demencia que ya a la lucidez. Negros de ojos tan blancos, nocturnales almarios, Charlie Parker ayunta arpegios con el sístole y diástole del gran cronobio. Trenza saxo corazón y en dorados trocitos y por puro placer sucumbe el de rayuela. John Coltrane, con su serpiente de fugas enroscada a los costados, cabalga hacia la estrella polar y sabe de la velocidad de la luz. Miles Davis, el que asciende y asciende y asciende, y es sonochada diadema para el devenir de las auroras, de las sordidas insomnes que atraviesan la madrugada. El abstraído disonante, el Asperger, estaciado planeta más fúlgido que Júpiter en la noche de los tiempos, Thelonious Monk, o la grieta en la que yace un humo azul, aguardentosa caverna, garganta de Billie Holiday, membrana resonante, universo de universo, Dinah Washington al celebrar Above the Boy, o la blanca de ojos pardos o dorados o verdes, o la gloria y la derrota, o al fin, oh ángel, moverle el eje a la vida, a la muerte. Tú, mi Amy Winehouse, estrella, estrella, estrella. Solo nos dijimos adiós con palabras. He muerto cientos de veces. Un rosario, back to black. Atroz, tu enceguecedora autodestrucción. Las contracciones de tu dolor paren mundos cuajados de mariposa de cristal. O ese perro donde se acuesta la lluvia. Y ya empecé a amarte. Y pisar, y pisar, y volver a ser malla de la que tira la sirva, marea de algo o nada, o comer tierra o sal, caricia y revés del Riksman, obstinadamente desacorde, tan instantáneo que era otra cosa. Y yo desfallecía o lloraba tanto, que era así del todo y como si la primera vez, tan de verdad manaba aquello, que aún más he muerto cientos de veces solo por la hermosura de las hebras de humo o de saliva, eternas, tan inmortales allí, mientras Cortázar, ensimismado fotograma en el crepúsculo de algún rincón, da la vuelta al día o a la noche en 80 mundos y escribe en papel usado o lo mancha de famas y lo recorta, y de un pedacito y de otro pedacito, un último ron, en el que orna letras con cajitas musicales diminutas, la tinta un derretirse bajo las brumosas telarañas que iban envolviendo, secuestrando la hora, entre tanto el entrechocar de un colibrí con hielo con otro colibrí de arena. Tempo, tempo. El escenario, donde el abandono y otras dulces crueldades mostraba el fénix rehecho y a salvo del sino en un resurgir de cenizoso puzzle. Parecía casi una burla, un fruto prohibido o un futuro vuelto a traer a los dactilares. En cada registro empujado por el corazón y su boca, llaga de aorta. Sangrante al vértigo que entresuelta todos los do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hasta expulsar islotes. Y ya latían los salivazos. Paraíso o infierno. El vibrarse de lo carnal y eso que se escapa, siempre, siempre, tan de siempre, tan. Cuando se hacen cabriolas infinitas de unicornio, al entrar y salir como aire diamantino de los rosáceos alveolos, bajo el hechizo de una piel de astros azabaches. Mientras la boca se le mueve otra vez y golosamente la lengua recoge un chorrito de baba de los propios labios que presionan la boquilla, en la que tiembla la caña como papel de fumar. Entre tanto, las manos despellejadas ya sin roto, tan roto, paren un prematuro poloz en la humareda del aire para liberar los agudos más rebeldes y sin causa, chisporroteantes bucapiés de corcheas y semicorcheas,
candentes eslabones de un sabio vivo, a veces hasta lograr renacer. Adentro del bolo nebrinado del boliche, donde las risas fantasmales, lo ebrio y todas las conjeturas y esperanzas, el vivir del ritmo y sus arritmias, sin treguas, sin... Y es la chingana, un gigantesco gato cubista que se autolame y lame. Murmurar de voces como luces portuarias o bohemias, tan temblorosas que ya solo nubes de abecedario en el anónimo de los sueños. Trasnochar y silabear de los fareros perdidos o encontrados. Oh, eterno ver. La música me saca del tiempo y engarzaba parques los abalorios de notas, hasta 32, y gemía, y era una queja ondulante en el tiple, era el grito, el vacío. La música me mete en el tiempo, los ojos extraviados y como la pez y también de nácar, enrojecidos, venitas de carmín que parecían dormirse, hasta elevar cósmicas hostadas en su pestañeo de raza gospel, las que parían y mecían luciérnagas gotejantes, y ahí de nuevo el tangible fénix, 1 año o 5000, al ensaltar los blandos relojes con el iris visionario. Pero este tiempo no tiene nada que ver con duelos, conmigo, con nosotros. Masticaba cegador el compás, rumiado hasta excederlo, ya vícido, una vez y otra, y otra, y otra. Cerró como un abanico el trazo único de sus párpados para oírse tocar el cielo en el silencio atropellado que inventaba adentro del vocinglero charcar, mundar de la vieja tasca donde aquella victoria tan suya, liberación del que sabe, que ya no regresa. Un tiritar la media luna de la boca al salir a la noche de altos cuajos centelleantes. El cigarro de nieve, hundido hasta la mitad en una de las ondas comisuras. Detrás, con hambre y sed secreta, espejado el rostro de betún. Adentro de la inefable oscuridad, con el saxón caliente prendido al pecho como un manchado sable de plata, el perseguidor corría en pos de sí. No principio, no fin, una flor alzada, la umbral. Gracias, de corazón, de verdad. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta a Concha o Parece que a estas alturas ya es demasiado. alguna pregunta o queréis comentar algo, pues este es el momento. Deciros que eso, que el libro, de eso queda muy poco, de esto queda creo que también 2 de esto, 2 de eso, y de este tiene ahí José, por si os interesa a alguien el libro, ¿vale? Y nada, espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.